Imagina el amanecer sobre un océano en calma, roto de repente por el estruendo de cañones, velas rasgadas por el viento y gritos que se mezclan con el crujir de la madera. No se trata de una escena de película, era la realidad brutal de las batallas navales en la era de las colonizaciones, una época en la que los océanos eran teatros de guerras flotantes y el control del mar significaba el dominio de continentes enteros. Durante los siglos XVI al XVIII, las grandes potencias europeas no solo luchaban por territorios, sino por las rutas que los unían. España, Inglaterra, Francia, Portugal y los Países Bajos se enfrentaban en batallas navales épicas, donde la táctica, el fuego y el coraje definían el destino de imperios. Este video es un viaje al corazón de esas confrontaciones. Descubriremos cómo eran los barcos de guerra, qué tácticas se usaban, cómo funcionaba la artillería naval y cuál era la realidad de los combates cuerpo a cuerpo en plena mar. No eran enfrentamientos limpios, eran choques de fuerza, ingenio y resistencia donde cada decisión podía cambiar el curso de la historia. Quédate hasta el final, porque entender estas batallas es entender cómo se construyó el mundo moderno. Y si este tipo de historias te fascinan, ya sabes, suscríbete, activa la campanita y te acompañamos en cada travesía histórica. 1. Los barcos, máquinas de fuego flotantes. En la era de las colonizaciones, los barcos de guerra eran mucho más que simples embarcaciones. Eran fortalezas móviles, diseñadas para resistir y causar devastación. La evolución de las naos, carracas y especialmente los galeones permitió a las potencias europeas llevar no solo soldados, sino también artillería pesada a los confines del mundo. Un galeón típico podía contener entre 30 y 60 cañones distribuidos en varias cubiertas. Estos cañones de distintos calibres disparaban proyectiles que podían atravesar la madera enemiga como si fuera papel. El tamaño y la disposición de los cañones obligaron a rediseñar por completo la arquitectura naval. Se construyeron barcos más anchos, con cascos reforzados y compartimientos para almacenar pólvora y munición. La tripulación era diversa y numerosa. Un barco de guerra solía contar con marineros, artilleros, soldados de infantería de marina, carpinteros, cirujanos e incluso cocineros. En total, podían viajar a bordo entre 250 y 500 personas, dependiendo del tamaño y el propósito de la misión. Estos barcos eran también el hogar temporal de sus tripulaciones durante semanas o meses. Por eso, además de ser máquinas de guerra, debían contar con bodegas amplias, sistemas de racionamiento, almacenamiento de agua dulce y medidas mínimas de higiene. Cada detalle contaba, desde la resistencia del mástil hasta el grosor de los cañones. Pero más allá de lo técnico, lo que convertía a estos barcos en armas letales era la sincronización de sus tripulantes. La efectividad del disparo lateral, también conocido como broadside, dependía de que los artilleros trabajaran como una sola unidad: cargar, apuntar y disparar con precisión al unísono. 2. Tácticas de enfrentamiento, línea de batalla y fuego concentrado. Las batallas navales no eran simples encuentros caóticos. Desde el siglo XVII se desarrollaron tácticas cada vez más elaboradas para sacar el máximo provecho del armamento y la maniobrabilidad de los barcos. La más célebre fue la formación en línea de batalla. Esta formación consistía en que los barcos de una flota se alinearan uno detrás de otro, de modo que pudieran presentar sus costados, la parte con mayor número de cañones, hacia el enemigo. El objetivo era simple pero letal: disparar todos los cañones de babor o estribor de forma simultánea, concentrando el fuego sobre una misma parte de la nave enemiga. Mantener esta línea requería disciplina, experiencia y habilidad por parte de los capitanes. Una maniobra mal ejecutada podía romper la formación y dejar a los barcos vulnerables a un ataque envolvente. Por eso, el entrenamiento, las señales con banderas y la comunicación visual entre los comandantes eran fundamentales. Además del broadside, existían otras maniobras tácticas como el cruce de la T, donde una flota intentaba posicionarse perpendicularmente al frente enemigo para atacar de manera devastadora. También era crucial tener a favor el weather gauge, es decir, la ventaja del viento, que permitían maniobrar mejor o decidir cuándo y cómo iniciar el combate.
Las batallas podían durar horas o incluso días, especialmente cuando el viento no acompañaba o cuando ambos bandos eran de tamaño similar. La moral de la tripulación, la calidad del armamento y la experiencia del comandante marcaban la diferencia. En este contexto, el mar se convirtió en un campo de batalla tridimensional. No solo se luchaba en la superficie, había que pensar en las corrientes, el viento, la visibilidad y la resistencia del propio barco. Era una guerra de cálculo tanto como de coraje. 3. Arte de la artillería, recargas, puntería y caos. Disparar un cañón naval no era tan simple como apretar un gatillo. Cada disparo implicaba una serie de pasos cronometrados que requerían fuerza, precisión y coordinación. Desde el momento en que se descargaba un cañón hasta que volvía a estar listo, podía pasar entre 2 y 5 minutos. Primero se limpiaba el cañón con un estropajo para retirar restos de pólvora. Luego se introducía la carga de pólvora y el proyectil, que podía ser una bala sólida, metralla o incluso una carga incendiaria. Todo esto se empacaba firmemente con un estopín. Finalmente, se introducía una mecha encendida por la llama o se usaba una pistola de chispa y el disparo era lanzado con una explosión atronadora. Los artilleros más expertos sabían dónde apuntar. Algunos buscaban impactar en la línea de flotación para provocar inundaciones. Otros apuntaban al mástil o al timón para dejar al enemigo inmóvil. También había quienes disparaban metralla para diezmar a la tripulación enemiga. El humo de la pólvora, la vibración de los cañones, el retroceso, los gritos y el olor a madera quemada convertían la batalla en un infierno. A menudo, los marineros luchaban en medio de una niebla de pólvora, sin ver claramente al enemigo. Además, un solo proyectil podía cambiar el rumbo del combate. Un disparo certero podía hacer estallar la Santa Bárbara, destruyendo el barco al instante. Las cubiertas eran reforzadas para evitar que los cañones se reventaran hacia adentro. Aún así, los accidentes eran comunes. Cañones mal asegurados, cargas dobles o explosiones prematuras podían causar más bajas entre los propios hombres que el enemigo. 4. Boarding y combate cuerpo a cuerpo. Último recurso. Cuando las balas no bastaban y el enemigo se resistía a rendirse, llegaba el momento más brutal, el abordaje. Esta táctica, heredada de tiempos antiguos, consistía en acercar el barco al enemigo, engancharlo con ganchos o cuerdas y lanzar a los soldados sobre su cubierta. Los hombres portaban sables, hachas, pistolas de chispa y mosquetes. Las cubiertas se transformaban en un campo de batalla estrecho, donde cada palmo de espacio se peleaba con uñas y dientes. Las bajas eran altas, el combate era caótico y el vencedor no siempre era el más armado, sino el más decidido. Las estrategias de abordaje incluían el uso de bombas incendiarias, granadas de mano rudimentarias y hasta brea ardiente. Se trataba de desestabilizar al enemigo antes de lanzar a los soldados al asalto. Los marineros no combatientes, como cocineros y carpinteros, a menudo eran obligados a participar. Las mujeres que viajaban en los barcos, normalmente enfermeras o familiares, se refugiaban en las bodegas o ayudaban con los heridos. Aunque con el avance de la artillería el abordaje fue cayendo en desuso, seguía siendo una herramienta psicológica poderosa. La amenaza de ser invadido por decenas de soldados desesperados podía forzar una rendición antes de llegar al choque. Las batallas navales de la era de las colonizaciones fueron mucho más que combates por el control del mar. Fueron los cimientos sobre los que se erigieron imperios y se trazaron las rutas que darían forma al mundo moderno. Cada disparo, cada maniobra, cada decisión tomada en medio del humo y la pólvora tenía consecuencias que resonaban a miles de kilómetros en las cortes de Europa y en las costas recién descubiertas. Dominar el mar era dominar el comercio, la comunicación y el poder. Por eso, las batallas navales eran espectáculos de precisión, brutalidad y técnica, y aunque hoy los océanos parecen tranquilos, esas historias siguen flotando bajo las olas, esperando ser contadas. Si este viaje por las batallas navales de la era colonial te ha resultado tan apasionante como a nosotros, suscríbete ahora al canal, comparte este video con quienes aman la historia, el mar y las gestas olvidadas, y déjanos en los comentarios cuál batalla naval te gustaría ver en un próximo episodio. Aquí no solo contamos la historia, la hacemos navegar. Hasta la próxima travesía, navegante.